¿cierto? Que va a ir modificándose cada vez que yo arrastre la fórmula. Se multiplica por este valor que es el 100%, que va a ser mi constante. Y para que sea constante le pongo F4, ¿ya? Para que este se amarre, ¿cierto? Se encadene. ¿Y cómo se encadena? ¿Y cómo sé que está encadenado? Bueno, le aparece ese signo de peso, tanto en la columna como en la fila. Y esto lo divido por 18, y esto también yo quiero que esté fijo. Entonces, para que quede fijo, lo dejo igual con el F4 o el signo peso en la columna y en la fila. ¿Eso para que quede fijo? Para que quede fijo. Llego y arrastro Ya. la fórmula. Si yo veo aquí, reviso, ese valor sigue fijo y este valor sigue fijo, y esto es el que se va Moviendo. variando. ¿Ya? Después de haber terminado eso, copio esto, lo pego acá abajo. Profe, si es de actividades. ¿Qué? Ah, no. Porque hay un signo peso ahí arriba en la fórmula. ¿Acá? Sí. Eso es lo que dije recién. ¿Ese es para fijarlo? Para fijarlo. Ah, ya. Ese no tiene un valor en la tabla. ¿Cómo? Ese signo no tiene un valor en la tabla. Eso es solamente para fijar la celda. ¿Ya? Y si se dan cuenta y conocen los códigos del Excel, ¿qué le puede silenciar por favor el celular? Si conocen los signos del Excel, ¿cierto? Cada celda tiene un código, y eso indica, el código indica la columna en la que está y la fila. Si yo le pongo el signo de peso adelante de la columna, ¿ya? Me va a fijar solamente la columna. Si le pongo solamente el signo de peso antes de la fila, solamente me va a fijar la fila. Si le pongo las dos, me fija la celda completa, la fila y la columna. ¿Ya? En el contar, por ejemplo, yo puse el X, tiene que ser X mayúscula. Si pongo X minúscula, si le pongo el X minúscula, por ejemplo, no debería contarlo, pero lo está contando. En teoría no debería contarlo. Ahí hay que mandarlo todo fórmula. Y lo puse entre comillas, ya, porque si no le pongo entre comillas, no lo reconoce como texto, y al no reconocerlo como texto, me va a poner que es 0. ¿Ya? Bueno, ¿puedes saber igual ese ejercicio, de hecho? Para tener la fórmula. Es que la fórmula está en el Excel que está en la plataforma. En la plataforma hay un Excel igual. ¿Pero el mismo? No el mismo, pero igual tiene la misma fórmula. ¿No está la fórmula? Sí está. Sí está en el Excel. ¿Lo de esos lo mandaron? Lo mandaron igual, pero yo me conozco la fórmula ya. No, así como ayer igual el Power, había palabras. Ah, sí. Imagino que es la fórmula distinta, ¿no? Las fórmulas son todas las... O sea, puede que utilice fórmulas, pero llegar a lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, las fórmulas que utilizan ellos ahí, vamos a revisarlas. La misma fórmula. La misma fórmula. Porcentaje puede que lo cambie. Pero llegan al mismo resultado. Aquí el porcentaje, claro, la diferencia es que aquí lo utiliza como el 1, ya como el 100%. Y como el 1 multiplicado por cualquier número es el número, no varía. Las fórmulas, sí, como te digo, son las mismas.
Ya, aquí utilizaron una fórmula, pero esto ya de muchas cualquiera nomás así. ¿Qué fórmula utilizaron? Le puso aquí que sí es una condición, ¿ya? Sí. Si la celda, y aquí le pone la prueba lógica. La prueba lógica dice que la celda I4 si la celda I4 tiene un valor de X, ¿ya? Hay que colocarle la división de esa fórmula. Y eso lo fijó. De esta forma, esa fórmula la utilizo acá. Copiar, pegar y la pego acá. ¿Ya? Eso quiere decir que si esta celda, que es como espejo de esta, tiene un valor de X, ¿ya? Que en este caso lo tiene, el resultado que me tiene que arrojar es la división de esto con esto. Y si esto no es así, que quede la celda en blanco. ¿Ya? Eso quiere decir eso quiere decir eso que está ahí. ¿Ya? Que la celda esté en blanco. Le puso Enter y arrastró. Esto ocurre con esto y ocurre con esto. Pero si yo paso para acá, va a ser 0. ¿Ya? Porque aquí arriba no hay X. Profe, ¿Sí? hay 3 días que se repiten abajo. Eso quiere decir que son actividades que se hacen simultáneamente. Arriba. Estas Sí. se están haciendo de forma simultánea. Son dos nomás actividades. Son dos actividades que se hacen de forma simultánea. Aquí hay 3 que se hacen de forma simultánea. Pero no sé si entendieron esa fórmula que pusieron ahí. Netamente, con lo que yo hago aquí es colocar... Dividir los precios por la cantidad de días. Exacto, dividir los precios por la cantidad de días. Si vamos acá, es lo mismo. ¿Ya? De hecho, ya al lado sale la fórmula, mira. Ahí. Sí, aquí está la fórmula. Pero a mí me gusta explicarla porque si no sé. Sí, no, diciendo que ya. Para no andar revisando celdas a la celda a cada rato. Hasta ahí mismo. Lo que no explican es cómo hacer el gráfico, pero el gráfico ¿El gráfico va en el trabajo? sí es necesario colocar. Pero el gráfico es súper simple. Aquí veo, por ejemplo, lo que hice es que yo quería entregar de información. Primero, los días. Lo selecciono. Segunda información que quería entregar, en este caso era los porcentajes. ¿Ya? Tengo seleccionado entonces los dos. Primero seleccioné ese de arriba y después, presionando el control, seleccioné lo de abajo. Presionando el control, porque si no presiono el control, lo que pasa es esto. Selecciono esto de arriba, ¿cierto? Y si no presiono el control, y si selecciono lo de abajo, ¿qué va a pasar? Se pierde lo de arriba. Entonces, si mantengo presionado el control, selecciono ambas cosas. ¿No importa el orden, sí? Si seleccionan lo de abajo, No importa. No importa. Identifica cuál es el Porque porcentaje. el Excel igual es intuitivo. Va a saber qué información quiere transformar. Y aquí yo lo selecciono, le puse quiero la información de dispersión. También puede haber sido esa o esa. Aquí ya es más difícil porque no tengo dos colores. Dispersión. Burbujas. Le pongo esa, ya que es la más clara.
Y aquí, si se dan cuenta, dice de 0 a 120%. Yo no quiero 120%, quiero solamente hasta el 100%. Voy aquí y dice máximos 1,2, le pongo 1,0. Y se modifica el 100%. Lo mismo para el eje horizontal. Dice de 0 a 20, pero yo sé que mis días son 18 nomás. Modifico a 18 y se modifica la tabla. Aquí el título del gráfico, que es lo que es este gráfico de porcentaje de actividad acumulada, ¿cierto? Y listo, tengo listo mi gráfico. Ahora, ¿qué me queda hacer? Bueno, modificar el diseño, ¿cierto? Si es que yo quiero otro formato. Ah, entonces no es necesario insertar los datos. Ya cuando está seleccionado, ya automáticamente el gráfico lo agarra. Ah. Por eso te decía que el Excel es bastante intuitivo en ese sentido. Ahora, puede que no lo tome así, puede que haya que modificarlo, pero ya eso ya es ver aquí en seleccionar datos o cambiar fila por columna, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí me cambió la fila por la columna. O si yo quiero cambiar el tipo de gráfico, circular, por ejemplo. Siento que con los porcentajes queda más claro el circular. En barras o columnas. Áreas.